Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y ahora, como lo dije al principio del programa, vamos a hablar del hipotiroidismo. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, pues lo vamos a averiguar con Gerardo Gil. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Hola Gilberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Oye, a ver, empecemos por el principio. ¿Qué es la tiroides? ¿Dónde está y para qué sirve? Ok, la glándula tiroides es, como lo dije, una glándula y se encuentra en el cuello, casi cercano a las clavículas, aquí al centro de nuestro cuello, se llama glándula tiroidea. Y esta, bueno, rige todo el metabolismo del cuerpo humano. La velocidad, pues, a la que nosotros consumimos las calorías, quemamos energía, formamos músculo, gastamos hueso, formamos hueso, la velocidad a la que pensamos, la velocidad a la que formamos orina, la velocidad a la que nosotros absorbemos los nutrientes de lo que comemos, todo eso lo rige la glándula tiroides. ¿Va? Entonces, pues esta es una glándula muy importante para todos los seres humanos. Tener padecimientos en ella, pues va a tener consecuencias, dependiendo de la magnitud de la enfermedad, va a tener consecuencias o grandes o pequeñas, dependiendo de lo que se presente. Y cuando hablamos entonces de hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestra tiroides no está trabajando a la velocidad que debería? Quiere decir que la tiroides puede no estar funcionando en cantidades necesarias. Es decir, que toda la glándula pudiera no estar trabajando, que pudiera tener algún problemita ahí, algún quiste, algún tumorcito, o pudiera ser que nuestro cuerpo está atacando a nuestra glándula tiroidea o a las hormonas que secreta la glándula tiroidea, nuestro sistema inmunológico. De hecho, el padecimiento más común que causa hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, es muy común. Tiroiditis es porque se inflama un poco, sí, pero está mediado por anticuerpos, está mediado por el sistema inmunológico, es decir, nuestro propio cuerpo nos ataca a nuestra glándula tiroidea. Ese es el padecimiento más común, pero hay múltiples causas. Oye, y algo importante, ¿esto es un padecimiento que, por ejemplo, se hereda? Típicamente sí hay un rasgo, o sea, sí se ha determinado de forma genética, en base a análisis genéticos, que hay una propensión de padecer trastornos de la glándula tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo o tumores en la glándula tiroidea, tumores cancerígenos, ¿no? Pero en cuanto al hipotiroidismo, quizás sea un factor muy marcado a nivel familiar, o sea, es más heredable que el hipertiroidismo o los tumores. Entonces, sí puede ser hereditario, pero también puede ser adquirido. ¿Cómo puede ser adquirido el padecimiento? Bueno, en base a nuestra dieta. El que nosotros consumamos alimentos ricos, agentes proinflamatorios, como grasas transgénicas, las que llamamos transgénicas, las que llamamos grasas trans, las que llamamos grasas omega 6, omega 9. Esas tres, ¿por qué las grasas transgénicas? Muchas veces dicen, no, pero es que los transgénicos son únicamente modificado el alimento. Sí, pero los alimentos que contienen grasas y han sido modificados como por la técnica de la transgénesis, o sea, que hemos modificado para que produzca más azúcar o así, bueno, normalmente son tratados con muchos pesticidas y muchos herbicidas, y estos son alimentos, ya está demostrado que el glifosato también puede afectar la tiroides. Por esas razones de que se ha asociado las grasas transgénicas, además de las grasas trans, que son diferentes, son cosas totalmente distintas. Las grasas trans son que a través de transformaciones químicas, un aceite puede convertirse en una manteca, ¿no? Y entonces esto es pues muy agresivo para nuestro cuerpo, es proinflamatorio y va a afectar nuestra tiroides, va a estimular el sistema inmunológico y pudiera ser esa la causa más común para presentar un hipotiroidismo, que es una hipofunción de la glándula tiroidea, con múltiples causas, pero el resultado es el mismo, que la glándula tiroidea no trabaja como debería o no está cumpliendo con las expectativas. Ahora, ¿el hipotiroidismo se cura o se controla? Hay de los dos, puede curarse o puede controlarse.
Si se detecta a tiempo, vamos a decirlo, en los primeros años en los que se detecta, nosotros podríamos llegar a revertir parte de este proceso y no llegar a tener las consecuencias que pueden llegar a ser permanentes del hipotiroidismo. Por ejemplo, una osteoporosis ocasionada por un hipotiroidismo a largo plazo, bueno, pues ya no la podemos curar, ¿no? Pero el hipotiroidismo en sí, o sea, la falta de función, el tratamiento principal para todos los pacientes es tomar hormona tiroidea, la llamada levotiroxina, que un médico debe de regular la cantidad que la persona toma, porque demasiada hormona tiroidea nos lleva a un efecto que llamamos hipertiroidismo, y el hipertiroidismo es peligroso, igual que el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas principales para decir, bueno, y yo tengo un hipotiroidismo son falta de energía, aumento de peso, fatiga, que nosotros tengamos una disminución en el olfato y en el gusto, que nos hinchemos de la cara, párpados, brazos, manos, que nosotros tengamos una tendencia a la depresión, que tengamos una sensación de lentitud en nuestro hablar, puede ser muy lento, puede ser muy pausado y todo decir, bueno, como que te sientes bien o qué es lo que te sucede, que hablas demasiado lento. Todos esos pueden ser causas de hipotiroidismo, pero también existe que un paciente empiece con diabetes y él no se sabía diabético y cuando se hacen los estudios decimos, bueno, a ver, pero tú no tienes factores para ser diabético, ¿cuál fue la causa? Y resulta que es un hipotiroidismo, porque uno de los síntomas del hipotiroidismo puede ser la diabetes. Oye, ¿y cómo se detecta? ¿Nos hacemos un análisis de sangre o cómo sabemos si tenemos hipotiroidismo? Pues sí, en efecto, el mejor screen, el mejor tamizaje, la mejor forma de encontrar pacientes con hipotiroidismo, sobre todo aquel que llamamos hipotiroidismo subclínico, es decir, el hipotiroidismo que no tiene tantos síntomas, que podría pasar por personas casi normales y dicen, es un poquito flojo. Bueno, ese hipotiroidismo lo detectamos con un perfil hormonal tiroideo. De preferencia debemos de solicitar un perfil hormonal tiroideo completo, es decir, que nos incluya la hormona estimulante de tiroides que la secreta nuestro hipotálamo, que nos incluya la hormona T3 y T4 en sus dos entidades, que es libre y total. De esa forma nosotros podemos determinar si hay un hipotiroidismo. Pero si ya el paciente tiene hipotiroidismo y quiere saber, bueno, ¿cuál es mi causa? ¿Qué me causó mi hipotiroidismo? Yo siempre le solicito anticuerpos antitiroidea y antitiroglobulina. ¿Por qué? Porque estos dos anticuerpos podrían ser decisivos en que con un tratamiento pudiéramos revertir todo el proceso. ¿Cuál es este tratamiento? Es inmunoterapia. Una inmunoterapia dirigida utilizando la sangre del propio paciente, podemos llegar a revertir los anticuerpos que se generan. Tenemos pacientes con anticuerpos contra peroxidasa de 20,000, 22,000, que más o menos en un año y medio pueden llegar a tener 100 o 200, ¿no? De 20 y tantos mil a 100 o 200 de anticuerpos, y que todos los síntomas, bueno, pues mejoran considerablemente y algunos o la mayoría se revierten. Oye, y en un momento dado, ¿podemos vivir sin tiroides? Es decir, si hay fallas y todo esto, ¿se puede extirpar y seguir nuestra vida o no hay manera? Sí, sí se puede extirpar. De hecho, en los casos de hipertiroidismo, en los casos de quistes o de tumores cancerígenos, pues se retira toda la tiroides o la quemamos con yodo radiactivo y de esa forma, bueno, pues ya el paciente ya no tiene tiroides. Pero ¿qué va a suceder? Que va a requerir suplementación hormonal permanente, o sea, levotiroxina tomada toda su vida, porque si no la toma, va a tener osteoporosis, diabetes, trastornos de edema cerebral, trastornos en los riñones, trastornos en el hígado, acumulación de grasa, o sea, es toda una maraña de síntomas que, bueno, sí conllevan o tienen su peligro de llevar a la muerte a una persona, sobre todo en el síndrome nefrótico asociado al hipotiroidismo. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Cuando se daña el riñón, cuando no puede controlar
el ingreso y la salida de proteínas hacia la orina, y entonces el paciente pierde todas estas proteínas en la orina, generando que se exista un edema en todo el cuerpo. Y es por eso que se les hinchan los párpados, se les hincha la cara, las manos, los pies, y dicen, bueno, ¿qué tengo? Y resulta que les dicen, no, usted tiene una insuficiencia renal. Pero a veces si investigamos un poquito más y vemos la causa, que es por falta de hormona tiroidea, si es detectado a tiempo, con solo dar la hormona tiroidea, la insuficiencia renal puede revertirse de forma permanente. Obviamente requerirá tratamiento de por vida con la hormona tiroidea, pero es mucho mejor hormona tiroidea que una insuficiencia renal. Por supuesto. Y más o menos una tiroides normal, ¿de qué tamaño es? Bueno, son pequeñas, depende del cuerpo, o sea, del paciente. Las mujeres tienen una glándula tiroidea un poco más pequeña, los hombres un poquito más grande, son algunos centímetros, de 4 a 5 centímetros, y de ancho, son 2 lóbulos, y de ancho más o menos unos 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Son muy pequeñas, realmente no se debe de poder palpar a simple vista, perdón, a simple tacto. Nosotros normalmente los médicos ponemos nuestros dedos y tocamos, juntamos nuestros dedos pulgares y tocamos el cuello del paciente de forma que vayamos palpando si hay algún crecimiento, si hay si está adolorido, si tiene alguna bolita, y de esa forma, al momento de nosotros tocar la glándula tiroidea, nos podemos percatar si está crecida. Si está crecida, está inflamada, y entonces pudiera ser una de las causas del hipotiroidismo, tumores o quistes. En las imágenes que están vistiendo esta entrevista, Gerardo, vi que de alguna manera como que abraza la tráquea, hasta cierto punto, ¿no? Está como redondita. Tiene una imagen como de una mariposa. Es Ajá. una pequeña mariposa que se encuentra donde terminan nuestras clavículas, donde se juntan. Aquí en este huequito que si nosotros levantamos los hombros se nos hace. Aquí en este huequito, si presionamos hasta sentir nuestra tráquea, nuestro esófago, aquí vamos a nosotros a sentir la glándula tiroidea. Es como una pequeña mariposa que abraza nuestra tráquea. Tiene una forma como de mariposa. Entonces, igual, o sea, se une al centro y tiene sus alitas, por decirlo así. Eso es lo normal. Hay algunos padecimientos en los cuales sí crece y puede llegar a abarcar pues, gran parte del cuello. Esos son padecimientos ya anormalidades comúnmente asociadas al cáncer. Claro. Oye, pues muy interesante el tema, Gerardo, como siempre, es un gusto platicar contigo. Si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, en la 24 Sur, 1905, aquí podemos ofrecerles tratamientos de inmunoterapia precisamente para todos los padecimientos de enfermedades autoinmunes, específicamente en el hipotiroidismo. Podemos ofrecerles un esquema de tratamiento que podría revertir el hipotiroidismo. Muy bien, pues ahí está entonces la dirección. Gerardo, te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Gil. Hasta luego. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.